El amor no se rompe solo por falta de amor, sino por no saber sostener dos fuerzas opuestas al mismo tiempo. El vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se vuelve un campo de supervivencia. Si el sistema nervioso aprende que puedo estar cerca sin perderme y puedo separarme sin dejar de pertenecer. Cuando tú estableces este vínculo seguro desde un punto de vista neurobiológico, la sanación en el paciente ocurre de manera mucho más orgánica, mucho más a su ritmo, mucho más profunda y se integra de una forma más duradera. Te doy la bienvenida a otro episodio de Mirándonos. Hay algo que casi nadie nos enseñó sobre el amor. Que el amor no se rompe solo por falta de amor, sino por no saber sostener dos fuerzas opuestas al mismo tiempo. Dos fuerzas opuestas que son parte de nuestra neurobiología, no las podemos eliminar o evitar y no las pasamos peleándonos con esas dos fuerzas. ¿Sabes cuáles son? Intimidad y autonomía. Y cuando una se impone sobre a la otra, o una descalifica a la otra, o nos olvidamos de una para potenciar solo la otra, es cuando los vínculos dejan de sentirse seguros y cuando estas grietas en el vínculo comienzan a permitir que el trauma del pasado se cuele y se mezcle con la relación. Si eso parece muy complicado, pero algo te hace sentido, quédate en el episodio, porque de verdad cuando yo aprendí esto y empecé a aplicarlo no solo en mi vida personal, pero con mis pacientes, fue un parteaguas en cómo entendemos el vínculo. Y hoy te quiero hablar justo de eso, de por qué muchas relaciones las tachamos de asfixiantes, dolorosas, abusivas, inestables, que lo son, ¿no? Pero pensamos que es un problema de voluntad, de madurez o de compromiso, cuando en realidad la raíz del problema es un sistema nervioso desregulado y un sistema de apego poco claro. Toda relación viva, no solo amorosa, pero obviamente en los vínculos de pareja se amplifica, necesita una relación entre esos dos pilares. La intimidad, que incluye la cercanía, el vínculo, la pertenencia, el sentirme visto, el sentirme elegido, el sentirme seguro en la presencia del otro, y la autonomía. La autonomía es el espacio, los límites, la identidad propia, la soberanía personal, la sensación de que yo sigo teniendo mi identidad a pesar de nuestro vínculo. El problema aparece cuando el sistema nervioso no sabe sostener la tensión entre esas dos necesidades, porque tenemos que ser honestos, somos tanto autónomos como dependientes. Le hemos hecho la guerra a esta idea de que dependemos de otros seres humanos, pero es así, es biología. Todo depende de cómo dependemos. Si dependemos desde un vínculo que viene de una respuesta traumática, obviamente esta dependencia no es sana y nos va a destruir poco a poco. Pero cuando la dependencia viene de la realidad neurobiológica que somos seres sociales y nos necesitamos unos a los otros y que regular nuestro sistema nervioso no se hace en soledad, se hace principalmente en corregulación con otros sistemas nerviosos, podemos volver a darle otra fachada a la dependencia y dejar de verla como un error o como un enemigo. Cuando estas dos necesidades, autonomía y dependencia, entran en conflicto, el vínculo deja de ser un espacio de encuentro y se vuelve un campo de supervivencia. Quiero que cheques un momento qué está pasando en tu cuerpo ahora mientras escuchas eso, porque es inevitable que de alguna forma u otra hayas tenido esa experiencia, esta lucha interna entre autonomía y dependencia y esa búsqueda de ambos, pero muchas veces llena de confusión, llena de sesgo y muchas veces también llena de dolor. ¿Por qué? Porque esta dinámica entre autonomía y dependencia forzosamente e inevitablemente despierta heridas profundas, sobre todo si tenemos trauma en nuestro pasado.
Desde Neurosoma, mi programa de formación para profesionales de la salud, lo vemos claro. Cuando hay trauma relacional, la intimidad se vuelve peligrosa, se vuelve difícil, se vuelve retadora y la autonomía se vive de forma polarizada y muchas veces desorganizada. A veces vivimos la autonomía como abandono y a veces nos arrinconamos y acorazamos con tanta autonomía que no permitimos un vínculo real. Es ahí donde aparecen todos esos patrones relacionales aparentemente contradictorios. Me acerco y siento que me pierdo. Me alejo y entonces me culpo de no haber podido sostener el vínculo. Me quedo para no perderte, no porque te quiero. Me voy porque si no desaparezco en el vínculo. O me abandono en la presencia tuya porque es la única manera que he aprendido a vincularme. Y es así como el sistema nervioso, que aprendió a amar bajo condiciones, replica esos patrones relacionales. ¿Por qué? El amor y el vínculo y la corregulación entre seres humanos es algo que se aprende. Por más que estemos biológicamente cableados y diseñados para vincularnos, las personas que nos cuidan en las primeras etapas de nuestra infancia, nuestros cuidadores primarios, ponen el modelo, ponen el ejemplo. Son las personas que a través de nuestras neuronas espejo nosotros internalizamos y entonces internalizamos su modelo de cuidado. ¿Qué significa? Como ellos me cuidaban, hoy yo me cuido. Como ellos me veían y me amaban o no me veían y no me amaban, es como yo no me veo y no me cuido o sí me cuido y sí me amo. Y es así como yo entonces cuido y amo a otros. Porque el cuerpo está buscando algo más que amor. El cuerpo está buscando la seguridad en el vínculo. El vínculo es esta capacidad humana de sentir y saber, no solo aquí. Porque sabemos, muchas veces escuchamos cosas bien bonitas desde la cabeza, pero mi cuerpo sigue con el nudo en la panza. Mi sistema nervioso sigue acelerado. La ansiedad no se va. Entonces, queremos reconocer que el vínculo seguro es la manera en la que nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso descansan. Así es gracias a la corregulación y es gracias a esta conexión segura que mi sistema nervioso dice, ay, puedo soltar, puedo estar, puedo ser espontáneo. Aquí, en este hogar, en este espacio, en este vínculo, ya no necesito protegerme. Aquí es donde el ser humano hace algo excepcional desde un punto de vista evolutivo para su sistema nervioso. Permite inmovilidad sin miedo. Es un estado del sistema nervioso donde yo puedo estar quieto, inmóvil con alguien sin sentir miedo, que es algo muy único para los mamíferos, porque el estado de inmovilidad y de quietud es un estado de extrema vulnerabilidad. Entonces, cuando la regulación y la corregulación con otros estuvo asociada a la complacencia, al sacrificio, a lo que llamamos masking, ¿no? Que es esta, digamos, camuflaje social donde yo soy quien tú necesitas que yo sea para que tú no me agredas, para que tú no me descalificas. Es este maquillaje de un estado del sistema nervioso autónomo para sostener el vínculo, porque la presencia es más importante que mi identidad. Y de ahí comienza esta gran dicotomía, este gran conflicto entre autonomía y dependencia, porque muchas veces nadie modeló por nosotros cómo puedo ser un individuo autónomo, con soberanía sobre mi cuerpo, mi mente, mis decisiones, sin que se perdiera el vínculo. Porque muchas veces el vínculo era condicionado a una dependencia poco sana, a una simetría de poder, a que yo te veo y te respeto y te quiero solo si tú eres de una cierta manera. Aquí es donde muchos enfoques terapéuticos fallan. ¿Por qué? Por todos lados nos dicen, trabaja tu apego, sé más independiente, ámate más, pon más límites. ¿Por qué te quedas ahí?
¿Has escuchado todas esas expresiones? A mí me hacen enojar, te voy a decir la verdad, porque estamos hablando con tanta superficialidad con el motor neurobiológico más poderoso de nuestra humanidad. Porque si nadie nos enseñó, y otra vez repito, no aquí, si nadie modeló a mi cuerpo, ¿sí? Los vínculos suceden sobre todo a través de las señales del cuerpo, a través de la sincronización del cerebro, a través de la afinación entre sistemas nerviosos. El vínculo es a un 90% no verbal, ¿sí? Tú sabes cuando tu pareja entra por la puerta de qué humor estás. No necesitas verlo, no necesitas escucharlo, ¿cierto? Entonces, nuestros cuerpos aprenden a estar en vínculos a través de esas dinámicas sutiles e implícitas. Y por eso a veces, cuando tenemos un pleito con un amigo, con una pareja, es tan difícil nombrar lo que está pasando. Es como si todo estuviera pasando por debajo del radar. Así que si no hemos tenido un ejemplo, si alguien no se ha vinculado con nosotros desde poder sostener cercanía, intimidad, conexión, sin condiciones, sin colapsar, sin tomar roles que no me corresponden, sin poder respetar mi autonomía, el vínculo está mermado. Es decir, que mi software, mi programación de cómo me quiero vincular está mermado. Y esto, repito, no es un conflicto mental, es una memoria somática, es un cableado cerebral. Y esta polaridad, intimidad, autonomía, dependencia, autonomía, solo la equilibramos a través de reeducar nuestro sistema nervioso y de habitarnos con cada vez más comodidad. Queramos o no, es un proceso somático. Y aquí aparece el gran cambio de paradigma. Esta tensión entre dependencia y autonomía puede ser un combustible para repetir y reforzar nuestro trauma o un espacio súper sanador para liberarlo. ¿De qué depende esto? De si el sistema nervioso aprende que puedo estar cerca sin perderme y puedo separarme sin dejar de pertenecer. Lo voy a repetir. Si el sistema nervioso aprende que puedo estar cerca sin perderme y puedo separarme sin dejar de pertenecer. En Neurosoma trabajamos el vínculo como una experiencia reguladora, no como un concepto. Trabajamos el vínculo como el prerequisito de una alianza terapéutica porque hoy sabemos que sin el vínculo, sin un vínculo seguro, pero no un vínculo de acá, ¿sí? Porque yo le puedo decir a mi paciente que ese es un espacio seguro y que yo lo respeto, pero nuestro sistema nervioso no se compra las palabras, se compra el estado de tu sistema nervioso. Yo muchas veces digo, de forma un poco provocadora, que mis pacientes no me pagan por lo que sé, me pagan por mi sistema nervioso, ¿sí? Porque el terapeuta o el otro, ¿no? Deja de ser una amenaza, deja de ser una anestesia cuando puede transmitir estas señales fisiológicas que este espacio, tu integridad física y psicológica están a salvo. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? Aprendemos a hacer eso realmente conociendo nuestro sistema nervioso, conociendo las señales que muchas veces involuntariamente mandamos, ¿sí? Aprendiendo a leer las señales fisiológicas de corregulación de nuestro paciente o de nuestro amigo, de nuestra pareja, y aprender a crear esta sintonía no con las palabras nada más, pero que haya un eje, una alineación entre lo que estoy sintiendo, de cómo estoy percibiendo el vínculo, de qué tan seguro se siente este vínculo y luego cómo lo articulo y lo nombro a través de palabras. Pero el fondo de la corregulación, el fondo de un vínculo que respeta tanto la autonomía como la necesidad de dependencia, que respeta tanto tu soberanía y al mismo tiempo que si estamos en una relación profesional hay una dinámica, hay una transacción. Si no tomamos en cuenta todo este universo de dinámicas sutiles, lo que suele suceder es que nuestros consultantes o nuestros pacientes acaban empleando los mismos mecanismos de defensa que usaron para protegerse de una madre estresada, de un padre que criticaba, de un niño que hacía bullying, usan sus mecanismos de defensa contra nosotros,
contra las personas, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, contra quienes estamos intentando ayudarlos, no lo hacen a propósito y además como han desarrollado la capacidad de masking, ¿sí? Es decir, de ocultar estos mecanismos de manipulación interna para que el otro se sienta cómodo y el otro los deje en paz y el otro no escarbe demasiado. Muchas veces el terapeuta se va sintiendo, muy bien, este paciente está avanzando, el vínculo está muy bueno y no nos damos cuenta de las dinámicas sutiles de fondo. Entonces, ¿cómo puedes ver este balance entre autonomía y dependencia o autonomía e intimidad? Es importantísimo, no solo en nuestras relaciones personales, porque esta danza es lo que hace que un vínculo se sienta seguro, que un vínculo pueda crecer. Y es algo que tenemos que hablar y nombrar de forma concreta en nuestras relaciones. Si lo dejamos pasar ahí como que de vez en cuando lo mencionamos, no se puede construir este vínculo que mi sistema nervioso siente seguro y entonces mi sistema nervioso tarde o temprano va a recuperar esos viejos patrones de supervivencia, los va a inyectar a la relación y ahí la relación otra vez se vuelve dolorosa, conflictiva y complicada. Y lo mismo pasa en nuestros espacios de salud mental. Necesitamos reconocer los mecanismos de autonomía, de dependencia, los mecanismos de complacencia, los mecanismos de masking. ¿Cómo devolvemos autonomía a la persona que viene pidiendo ayuda? Porque muchas veces la persona que viene a pedir ayuda viene cediendo parte de su autonomía sin querer, porque así lo aprendió en el pasado, ¿sí? Como que hay todos unos mecanismos disfrazados a ser quien está pidiendo ayuda. Y nosotros sin querer a veces retraumatizamos o reforzamos esos mecanismos. Así que entender el vínculo desde una mirada neurobiológica, entender las neuronas espejos, entender qué partes de nuestro sistema nervioso se reclutan para el vínculo, cuando es un vínculo seguro, es un vínculo basado en estados híbridos de masking, te va a hacer un terapeuta mucho más efectivo, te va a hacer trabajar menos porque no vas a perderte y estar adivinando lo que está pasando y sobre todo, cuando tú estableces este vínculo seguro desde un punto de vista neurobiológico, cuando tu cuerpo es una intervención de seguridad, la sanación en el paciente ocurre de manera mucho más orgánica, mucho más a su ritmo, mucho más profunda y se integra de una forma más duradera. Así que quiero dejarte una pregunta simple y profunda para terminar. Solo piénsalo, reflexiónalo de vez en cuando. No lo hagas en un megadrama, solo lo tienes ahí presente. Cuando te acercas a alguien que amas, ¿tu cuerpo se expande o se tensa? ¿Te estás esforzando o no necesitas esforzarte para tener este vínculo? Cuando tomas distancia, ¿tu cuerpo descansa o entra en pánico? Cuando tomas distancia, ¿sientes que ya no quieres regresar o sientes que estás bien con tu espacio y al mismo tiempo sabes que estarás contento de regresar al vínculo? No respondas estas preguntas con la cabeza. Tómate un tiempo para sentirlas. Respóndelas desde el sentir. Y pregunta estas cosas directamente a tus seres queridos. Hablen de esto. Si abrimos esta conversación, nuestros vínculos van a dejar de ser vínculos basados en trauma y van a ser vínculos basados en la seguridad. Y este es el fundamento de una sociedad sana y pacífica. Tiene implicaciones enormes. Si este tema resonó contigo como terapeuta o como ser humano y te das cuenta que hay mucha información que no nos enseñaron a escuchar, pero que trae tanta riqueza, tanta vida, tanto gozo a nuestra práctica profesional y a nuestra dimensión social, quiero invitarte a mi próximo evento online gratis. Se llama Beyond Therapy Experience. Es un evento de 3 días donde vamos a explorar cómo el sistema nervioso organiza el vínculo, por qué repetimos patrones relacionales basados en trauma y cómo acompañar a nuestros consultantes y pacientes y a nosotros mismos desde un lugar que no rompe, que no invade y que no retraumatiza, desde un lugar que potencia nuestra humanidad por el poder de la corregulación y del vínculo. El link para inscribirte está en la descripción. Haz clic y te quiero ver ahí. Y recuerda esto, el amor no se trata de elegir entre autonomía y dependencia. Se trata de aprender a habitar ambas sin perderte a ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.